Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es domingo 24 de octubre y estamos listos para estudiar una nueva lección con cada uno de ustedes. Qué bendición que empezamos una nueva semana y lo mejor, hacerlo de la compañía de nuestro amado Dios, estudiando su palabra y preparándonos para todas las lecciones que Él tiene para nosotros. Así que vamos a estudiar. Con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Circuncidad vuestro corazón. El título de la lección para el día de hoy. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Deuteronomio capítulo 10, versículo 19 es nuestro texto para memorizar. Deuteronomio capítulo 10, la continuación de Deuteronomio capítulo 9, es básicamente la reafirmación del pacto que Dios había hecho con Israel. De hecho, gran parte de este libro es una especie de renovación del pacto. Es decir, incluso después de su terrible pecado en Horeb, en el que novia Moisés los dejó por un tiempo, cayeron en idolatría. El Señor todavía no había terminado con ellos. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, versículos 1 al 11. ¿Qué sucedió aquí que nos ayuda a comprender que Dios perdonó el pecado de su pueblo y reafirmó la promesa del pacto que hizo con ellos y con sus padres? Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 11. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene Jacán a Mosera. Allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle, y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó otra vez, y no quiso Jehová destruirte. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué sucedió aquí que nos ayuda a comprender que Dios perdonó el pecado de su pueblo y reafirmó la promesa del pacto que hizo con ellos y con sus padres? Bueno, aquí podemos darnos cuenta que el Señor no los destruyó. Él pudo incluso haber reemplazado al pueblo, haber escogido otro pueblo, destituirlos y ya no querer nada con ellos. Pero no, el Señor, pudiendo hacerlo, no lo hizo, sino que decidió perdonarlos, decidió permitirles volver a empezar. Y esto lo podemos notar al restaurar lo de las tablas. Ya no estaban las tablas anteriores, pero él le pide a Moisés que traiga unas tablas nuevas y él mismo decide volver a escribir los 10 mandamientos, de modo que es como, para mí, como si dijera, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Entonces, qué maravilloso es Dios, qué lindo que Él puede mostrarnos su amor a través de ese perdón que decide darnos. Moisés rompió las tablas de los 10 mandamientos, en Deuteronomio capítulo 9, versículo 17, una señal del pacto quebrantado, Deuteronomio capítulo 32, versículo 19. Para demostrar cuánto aborrecía ese crimen, arrojó al suelo las tablas de piedra que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. Patriarcas y Profetas, página 331. Por ende, el hecho de que Dios le haya dicho a Moisés que cortara nuevas tablas como las primeras y que él escribiría en ellas las palabras que estaban en las primeras muestra que Dios aún así había perdonado al pueblo y no había terminado con él. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, esta vez los versículos 14 al 16.
¿Qué quiere decirle Dios aquí? ¿Cuál es el significado de las imágenes que el Señor utilizó? Deuteronomio capítulo 10, versículos 14 al 16. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué quiere decirle Dios aquí? ¿Cuál es el significado de las imágenes que el Señor utilizó? El Señor le dice al pueblo que circuncide el prepucio de su corazón. Obviamente habían prejuicios, obviamente habían preconcepciones, preconceptos. También el pueblo traía ideas y prácticas de Egipto que todavía ponían en práctica hasta el día de hoy. Así que todas esas cosas tenían que dejarlas de lado, es decir, tenían que cortar todo aquel vínculo que tenían con las prácticas pecaminosas, con las prácticas mundanales. A esto se refiere el Señor cuando dice que circunciden su corazón. Igual la invitación está para nosotros hoy también. No podemos esperar que Dios nos bendiga. No podemos esperar que el Señor prospere nuestros proyectos, nuestros planes, nuestro trabajo. No podemos esperar que Dios bendiga nuestro hogar, nuestra familia, que todo sea bendición, que todo sea prosperidad, si nosotros no estamos dispuestos a obedecer a Dios, a guardar sus mandamientos, a dar testimonio de ese maravilloso Dios que tenemos. No podemos esperar que Dios nos bendiga si no estamos dispuestos a cortar con nuestros hábitos pecaminosos, a cortar con el pecado de raíz y consagrarnos por completo a Dios. Esta es la invitación que Dios le hace a su pueblo. Esta es la invitación que Dios nos hace a nosotros. Amén. Aquí hay una mezcla de imágenes, el prepucio, el corazón, la cerviz. Sin embargo, la idea es clara. La circuncisión era una señal del pacto, pero es solo una señal externa. Dios quería su corazón, es decir, su mente, sus afectos, su amor. La imagen de la cerviz simplemente indicaba cuán tercos eran en su renuencia a obedecer al Señor. Y básicamente aquí y en otros lugares el Señor les estaba diciendo que acabaran con sus lealtades divididas y lo sirvieran con todo su corazón y su alma. Proverbios, el capítulo 23, el versículo 26 nos dice: Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios le interesa que le entreguemos nuestro corazón. Sabemos qué significa eso en la Biblia, ¿cierto? Nuestra mente. Y la mente, la capacidad para tomar nuestras decisiones. Lo que el Señor nos pide es que cada decisión que nosotros tomemos, sea grande o pequeña, la pongamos en sus manos de amor, para que el Señor nos muestre qué es lo correcto, para que el Señor nos indique cuál es el camino que nosotros debemos tomar. Dios todo lo que desea es el bienestar para sus hijos, así que hacemos bien cuando ponemos toda nuestra voluntad en las manos de Dios. Amén. Piensa en todas las veces que el Señor perdonó tus pecados. ¿Qué debería decirte eso acerca de su gracia? Lo que nos enseña es algo muy sencillo y muy claro de entender. Dios es fiel y cumple su palabra. Dios ha prometido salvarnos a cada uno de nosotros y eso es lo que Dios está haciendo justo en este momento, intercediendo por nosotros ante el Padre Celestial a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, a pesar de tantas veces que nosotros recaemos en la misma tentación, cometemos el mismo pecado. Dios hace lo imposible para que tú y yo podamos arrepentirnos, para que vayamos a Él y le permitamos que haga un cambio en nuestro corazón. Así que, hermanos, Dios está dispuesto a salvar, Dios está dispuesto a perdonar, a dar una nueva oportunidad, a permitirnos un nuevo comienzo. La pregunta es, ¿y tú estás dispuesto a dejarte transformar por Dios? Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros. Y recuerda nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Que Dios te bendiga.